Hola, bienvenidos al podcast Encontrando a Jesús. Este es el episodio número 151 de este podcast. Estamos recuperándonos, vamos bien. El día de hoy me gustaría decir que vamos a leer 3 capítulos, pero como fue el capítulo pasado que leímos 6, la verdad no sé. Vamos a ver si leemos 3 o un poquitito más, pero dejemos que el Espíritu Santo hable a través de la palabra de Dios que nos alimente, que toque nuestros corazones y que forme en nosotros el carácter de Cristo. El capítulo pasado mencionamos algo que a mí me llamó muchísimo la atención. Honestamente, yo sigo sorprendido sobre eso, sobre la sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. Y aquí Job estaba hablando acerca de la sabiduría de Dios. Así que vamos a continuar. Ahora vamos a leer el capítulo 31 en adelante. Job 31. Afirma su integridad. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? ¿Por qué? ¿Qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos. Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para mí, para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces, porque es fuego que devoraría hasta el Abadón y consumiría toda mi hacienda. Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase y cuando Él preguntara? ¿Qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a Él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? Si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como con un padre y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda, si he visto que perecería alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudarán en la puerta, mi espalda se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo sea quebrado, porque temí el castigo de Dios contra cuya majestad yo no tendría poder. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano sellase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía y me regocijé cuando le halló el mal, ni aun entregué al pecado mi lengua pidiendo maldición para su alma. Si mis siervos no decían, ¿quién no se ha saciado de su carne? El forastero no pasaba fuera de noche, mis puertas abría al caminante. Si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, porque tuve temor de la gran multitud y el menosprecio de las familias me temorizó y callé y no salí de mi puerta, quien me diera, quien me oyese. He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Ciertamente yo le llevaría sobre mi hombro y me lo ceñiría como una corona.
Yo le contaría el número de mis pasos y como príncipe me presentaré ante él. Si mi tierra clama contra mí y lloran todos sus surcos, si comí su sustancia sin dinero o afligí el alma de sus dueños, en lugar de trigo me nazcan abrojos y espinos en lugar de cebada. Aquí terminan las palabras de Job. Capítulo 32. Eliú justifica su derecho de contestar a Job. Cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Baraquel, busita de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira. Y respondió Eliú, hijo de Baraquel, besuita, y dijo: Yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía: los días hablaron, las muchedumbres de años declarará sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hacía que atienda. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto yo dije: escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. He aquí yo he esperado a vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos. En tanto que buscáis palabras, os he prestado atención. Y he aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job y responda a sus razones, porque no digáis: nosotros hemos hallado sabiduría. Lo vence Dios, no el hombre. Ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo le responderé con vuestras razones. Se espantaron, no respondieron más. Se les fueron los razonamientos. Yo, pues, he esperado, pero no hablaban. Más bien callaron y no respondieron más. Por eso yo también responderé mi parte. También yo declararé mi juicio, porque lleno estoy de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. De cierto, mi corazón está como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. Hablaré pues y respiraré. Abriré mis labios y responderé. No haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas. De otra manera, en breve mi hacedor me consumirá. Capítulo 33. Eliú censura a Job. Por tanto, Job, oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. Y aquí yo abriré ahora mi boca, y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón, y lo que saben mis labios, y lo hablarán con sinceridad. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte en pie. Heme aquí a mí en el lugar de Dios, conforme a tu dicho. De barro fui yo también formado. He aquí mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. De cierto tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían: yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. He aquí en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca del sepulcro y su vida
a los que causan la muerte. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anunciare al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Su carne será más tierna que la del niño. Volverá a los días de su juventud, orará a Dios, y éste le amará, y verán su faz con júbilo. Y restaurará al hombre su justicia. Él mirará sobre los hombres al que dijere: pequé y pervertí al recto y no me he aprovechado. Dios redimirá su alma para que no pase el sepulcro, y su vida se verá en luz. He aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminar con la luz de los vivientes. Escucha, Job, y óyeme. Calla y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme. Habla, porque yo te quiero justificar. Y si no, óyeme tú a mí. Calla y te enseñaré sabiduría. Capítulo 34. Eliú justifica a Dios. Además, Eliú dijo: oíd, sabios, mis palabras, y vosotros, doctos, estadme atentos, porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. Escojamos para nosotros el juicio, conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno, porque Job ha dicho: yo soy justo, y Dios me ha quitado mi derecho. ¿He de mentir yo contra mi razón? Dolorosa es mi herida sin haber hecho yo transgresión. ¿Qué hombre hay como Job, que bebe el escarnio como agua, y va en compañía con los que hacen iniquidad, y anda con los hombres malos? Porque ha dicho: de nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. Por tanto, varones de inteligencia, oídme: lejos esté de Dios la impiedad, y del Omnipotente la iniquidad, porque Él pagará al hombre según su obra, y le retribuirá conforme a su camino. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia, y el Omnipotente no pervertirá el derecho. ¿Quién visitó por él la tierra? ¿Y quién puso en orden todo el mundo? Si él pusiese sobre el hombre su corazón, y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente, y el hombre volvería al polvo. Sí, pues hay en ti entendimiento, oye esto. Escucha la voz de mis palabras. Gobierna el que aborrece juicio, y condenarás tú al que es tan justo. Se dirá al rey perverso y a los príncipes impíos, cuanto menos a aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. En un momento morirán, y a medianoche se alborotarán los pueblos y pasarán, y sin manos será quitado el poderoso, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre, y ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se esconden los que hacen maldad, ni carga, pues, él al hombre más de lo justo, para que vaya con Dios a juicio. Él quebrantará a los fuertes sin indignación, y hará estar a otros en su lugar. Por tanto, él hará notorias las obras de ellos cuando los trastorne en la noche y sean quebrantados. Como a malos los herirá en lugar donde sean vistos, por cuanto así se apartaron de él y no consideraron ninguno de sus caminos, haciendo venir delante de él el clamor del pobre, y que oiga el clamor de los necesitados. Si él diere reposo, ¿quién inquietará? Si escondiere el rostro, ¿quién lo mirará? Esto sobre una nación, y lo mismo sobre un hombre, haciendo que no reine el hombre impío, para vejaciones del pueblo. De seguro conviene que se diga a Dios: he llevado yo castigo y no ofrendaré ya más. Enséñame tú lo que yo no veo, y si hice mal, no lo haré más. Ha de ser eso según tu parecer. Él te retribuirá. Ora rehusas, ora aceptas, y no yo. Di sí, no, lo que tú sabes. Los hombres inteligentes dirán conmigo, y el hombre sabio que me oiga,
que Job no habla con sabiduría y que sus palabras no son con entendimiento. Decía yo que Job se ha probado ampliamente a causa de sus respuestas semejantes a las de los hombres inicuos, porque en su pecado añadió rebeldía y bate palmas contra nosotros y contra Dios multiplica sus palabras. Capítulo 35. Prosiguió Eliú en su razonamiento y dijo: ¿Piensas que es cosa recta lo que has dicho, mas justo soy yo que Dios? Porque dijiste: ¿qué ventaja sacaré de ello? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? Yo te responderé razones, y a tus compañeros contigo. Mira a los cielos y ve, y considera las nubes, son más altas que tú. Si pecares, ¿qué habrías logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harías tú? Si fueras justo, ¿qué le darías a él? ¿O qué recibiría de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al hijo de hombre aprovechará tu justicia. A causa de la multitud de las violencias, claman y se lamentan con el poderío de los grandes, y ninguno dice: ¿dónde está Dios mi hacedor? Que da cánticos en la noche, que nos enseña más que a las bestias de la tierra, y nos hace sabios más que a las aves de los cielos. Allí clamarán, y él no oirá. Por la soberbia de los malos, ciertamente Dios no oirá la vanidad, ni la mirará el omnipotente, cuanto menos cuando dices que no haces caso de él. La causa está delante de él, por tanto, aguárdale. Mas ahora, porque en su ira no castiga, ni inquiere con rigor, por eso Job abre su boca vanamente y multiplica palabras sin sabiduría. Capítulo 36. Eliú exalta la grandeza de Dios. Añadió Eliú y dijo: espérame un poco y te enseñaré, porque todavía tengo razones en defensa de Dios. Tomaré mi saber desde lejos y atribuiré justicia a mi hacedor, porque de cierto no son mentira mis palabras. Contigo está el que es íntegro en sus conceptos. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría, no otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. No apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Y si estuvieran prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, Él les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. Despierta además el oído de ellos para la corrección, y les dice que se conviertan de la iniquidad. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira, y no clamarán cuando Él los atrae. Fallecerá el alma de ellos en su juventud, y su vida ante los sodomitas. El pobre librará de su pobreza, y en la aflicción despertará su oído. Asimismo te apartará de la boca de la angustia, al lugar espacioso, libre de todo apuro, y te preparará mesa llena de grosura. Mas tú has llenado el juicio del impío, en vez de sustentar el juicio y la justicia, por lo cual teme no sea que en su ira te quite con golpe, el cual no puedas apartar de ti con gran rescate. ¿Hará él estima de tus riquezas del oro o de todas las fuerzas del poder? No anheles la noche en que los pueblos desaparecen de su lugar. Guárdate, no te vuelvas a la iniquidad, pues esta escogiste más bien que la aflicción. He aquí que Dios es excelso en su poder, qué ensañador semejante a él. ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá: has hecho mal? Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Los hombres todos la ven, la mira el hombre de lejos. He aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Él atrae las gotas de las aguas, al transformarse el vapor en la lluvia.
la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada? He aquí que sus obras él extiende su luz y cobija con ellas las profundidades del mar. Bien que por esos medios castiga a los pueblos, a la multitud él da sustento, con las nubes encubre la luz y le manda no brillar, interponiendo aquellas. El trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Y aunque ya leímos 6 capítulos, quiero leer hasta el 37, ya que el 37 es el final del diálogo de Eliud. Entonces voy a terminar de leer este 37 y comentamos para el día de mañana comenzar con el 38. Dice, por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar. Oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella brama el sonido, truena él con voz majestuosa, y aunque sea oída su voz, no los detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz, él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Porque a la nieve dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Así hace retirarse a todo hombre para que los hombres todos reconozcan su obra. Las bestias entran en su casa, a su escondrijo, y se están en sus moradas. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo y las hinchas aguas se congelan. Regando también llegar a dispar la densa nube, y con su luz esparce la niebla. Asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en derredor, para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que él les mande, unas veces por azote y otras por causa de su tierra. Otras por misericordia las hará venir. Escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto y hace resplandecer la luz de su nube? ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? Porque están calientes tus vestidos cuando él sosiega la tierra con el viento del sur. Extendiste tú con él los cielos firmes como un espejo fundido. Muéstranos que ¿qué le hemos de decir? Porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. ¿Será preciso contarle cuando yo hablare? Por más que el hombre razone, quedará como abismado. Mas ahora ya no se puede mirar la luz esplandeciente en los cielos. Luego que pasa el viento y las limpia, viniendo de la parte del norte la dorada y claridad. En Dios hay una majestad terrible. Él es el Todopoderoso, el cual no alcanzamos en grande poder, y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán, por tanto, los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Y ahora sí, hemos leído 7 capítulos del 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37. Y aquí vemos la aparición de un nuevo hombre llamado Eliú. Y Eliú parece que está llevando esto a un juicio. Sí, o sea, yo mientras lo leo me imagino esto como un juicio en donde Job está siendo acusado. Y la acusación que dan con respecto a Job es que Job sabe que es un hombre íntegro, sabe que es un hombre conocedor del Señor y sabe que él no ha hecho nada malo. Sin embargo, para todos los demás, no hay lógica en que Job sea un hombre íntegro si está padeciendo lo que está padeciendo. Por tanto, como padece esto, no es un hombre íntegro. Ahora, para recordar la mentalidad del judío, según el entendimiento que antes tenía, era que las cosas buenas o las cosas malas que tú pagaras se sembraban aquí en la tierra. No había ni un cielo
Al contrario, existía el Seol para ellos, existe el Seol para ellos, hasta em, ¿cómo se llama? Hasta la resurrección de los muertos. Entonces, todo lo que ellos sembraren en la tierra, sea bueno o sea malo, lo disfrutarían aquí en la tierra. No irían al cielo a estar disfrutando de sus buenas acciones, por así decirlo, y de su fe en Dios, sino que lo bueno lo disfrutarían ahí en la tierra y después bajarían al Seol. Entendiendo esto, ellos están diciendo: Job, como tú has tenido malas acciones, por esto tú estás pasando todo esto. Entonces, Job, en el capítulo 31, empieza a hablar de su integridad y empieza a mencionar cosas que son muy interesantes. Primero dice que hizo un pacto con sus ojos para no mirar a una mujer virgen. Y después de esto comienza a decir: cuidé a la viuda, di de comer al huérfano, hice esto, no me interpuse en disputas de mis siervos. Y empieza a decir todas las cosas que Job hizo como un hombre recto. Y nadie podía contender contra él porque Job realmente lo que decía era cierto. Y Job realmente sabía que era un hombre íntegro y sabía que su esperanza era Dios. Él sabía que Dios iba a ser su esperanza. Así como lo hemos hablado anteriormente, Job también menciona, aparte de que dice que él hizo pacto con sus ojos y que él buscó siempre ser un hombre íntegro ante la sociedad, dice que él nunca puso su confianza, su esperanza en el oro, en sus bienes, en las cosas, sino que su esperanza siempre estuvo en Dios. La esperanza de Job siempre estuvo en Dios. Y mira, aquí nos lo dice en el capítulo 31, versículo 35. ¿Quién me diera quien me oyese? He aquí, mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. O sea, aunque se levanten contra mí personas que según tengan argumentos para hablar contra mí, yo sé que quien va a testificar a favor de mí es el Señor, porque el Señor me conoce. Entonces, entendiendo todo esto, se levanta Eliú, y es interesante que Eliú se levanta para empezar, y esto me llama la atención, porque él reconoce que es más joven y que los demás son ancianos. Y según la cultura judía, los que tenían siempre la razón o la palabra eran las personas ancianas, las personas de experiencia, y a ellas se les consideraba sabios y no a un joven. Sin embargo, Eliú, y esto es mi interpretación, porque es interesante que Eliú parece ser que se levanta con cierta prepotencia diciendo: yo también tengo sabiduría. Yo también tengo sabiduría que hablar, yo también tengo cosas que decir, y comienza a amonestar a Job. Comienza a decir acerca de Dios y de Job, que Job no habla justamente, que Job no hace lo correcto, que Job es un impío. Y se supone que este hombre también es amigo de Job, pero pues como todos los demás, no nos demuestra todo lo contrario. Pero algo que a mí me llamó la atención de este hombre es que se sintió con el derecho de hablar por Dios y de ser como el defensor de Dios, como el defensor de la verdad. Y el enojo de ellos parte en que Job se sentía igual de íntegro, que ellos decían: pues si eres íntegro, entonces eres como Dios, y
A lo mejor tú le puedes dar consejo a Dios y tú conoces de Dios y tú sabes y Dios y Dios y Dios. A lo mejor tú estuviste ahí cuando Dios formó los cielos, a lo mejor esto. Y empieza el ataque masivo de parte de ellos contra un hombre moribundo. Es una locura hasta dónde llega la necedad del ser humano. Pero empieza él como a tener en su corazón el deseo de defender a Dios para atacar a Job. Y empieza a decir que Dios jamás estaría con alguien impuro, jamás estaría con alguien inicuo, con alguien que hace lo malo, que retribuye mal. Dios jamás haría esa injusticia. Y es muy, muy interesante la perspectiva que está teniendo Eliú. Porque incluso a mí me gusta esto que dice en el capítulo 34, versículo 36. Deseo yo que Job sea probado ampliamente a causa de sus respuestas semejantes a las de los hombres inicuos. Está diciendo, yo quiero que Job, porque él ha dicho que se considera íntegro y justo, que sea probado a ver si es cierto, y a ver si no es como los hombres inicuos, a ver si no es como los otros hombres que dicen ser realmente íntegros y no lo son. Entendamos que lo que están diciendo con respecto a Job, todo esto ya se convirtió en un juicio moral. Y yo me imagino esto, en la antigüedad, en esas épocas, lo que se hacía es, se llevaban a las personas a las puertas y se hacían los juicios, y los hombres sabios estaban ahí y estaban atestiguando contra esa persona, y si esa persona pues perdía su caso, era o desterrado o era asesinado por el pueblo. Y siento que está como que pasando esto, como que está llegando un juicio hacia la vida de Job. Pero me llama mucho la atención que Eliú, siendo tan joven, siendo una persona que, vaya, para la época no debía ser una persona que tuviese oportunidad de hablar, pero aún así, checa esto que dice en el capítulo 36, versículo 2. Espérame un poco y te enseñaré, porque todavía tengo razones en defensa de Dios. Tomaré mi saber desde lejos y atribuiré justicia a mi hacedor. Porque de cierto no son mentiras mis palabras. Contigo está el que es íntegro en sus conceptos. Y tal vez dirá cosas correctas. Por ejemplo, aquí Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. No otorga vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. Tal vez diga verdades, sin embargo, la forma en que los está diciendo, atribuyéndose características que no tiene, es de llamarse la atención. Y Job se queda callado. Job escucha lo que tiene que decir este hombre. Y te soy honesto, estos capítulos me dejan con un mal sabor de boca. Porque me hace pensar, ¿qué le va a pasar a Job? ¿Cómo está tolerando tanto esto? ¿Cómo está tolerando escuchar a esta gente? El dolor, el sufrimiento, porque no se ha detenido, ¿sabes? Pero yo me quedo con esta idea de Job. Y es que Job era consciente de que era íntegro con Dios porque hizo un pacto con él. Job era una persona de pacto. Y creo, tanto tú como yo, que ha seguido estos episodios desde el principio, entendemos que Dios es un Dios de pactos. Y que Dios no toma en vano ningún pacto. Por tanto, si Job dice que había hecho un pacto con Dios, Dios también habría hecho algo con él. Dios hubiera visto con buenos ojos ese pacto. Por tanto, para Dios estaba bien. Y
Y es mucho para pensar. Nos deja mucho para pensar. Nos deja mucho para meditar. Y yo no sé tú, pero yo sí me siento con esa sensación de Job. A lo mejor no estoy sufriendo, gracias a Dios, pero sí siento, me pongo los pies en los zapatos de Job, porque digo, wow, está sufriendo, está pasando por todo esto. ¿Cómo no pensar que realmente sí es castigo de Dios? ¿Cómo no pensar que se está enseñando de Dios de él? ¿Cómo pensar en la soberanía de Dios en estos momentos? Pero lo único a lo que se aferra Job de todo, y esto es interesante, y qué bueno que me está cayendo un poquito el 20 con esto, y espero a ti también. Job ahorita no tiene ninguna certeza de nada, más que dos cosas. Dios es bueno y Él justificará. Job lo dice, pésame en balanzas de justicia y verás que estaré bien. Entonces sabe que Dios es bueno, que Dios es justo y que Dios es recto. Y sabe que es íntegro. Dos cosas sabe Job, que Dios es justo y que Él es íntegro. Por tanto, sabe esto, puede estar seguro de lo demás, que todo lo demás estará bien. Que aunque está sufriendo, Él sabe que no va a morir. Él sabe que no va a descender al Seol. Recuerdas, en capítulos anteriores lo menciona. No quiero descender al Seol sin haber visto a mi Señor, sin haber escuchado la respuesta de mi Señor. Por tanto, ¿por qué no meditamos en esto? Tal vez no hay una conclusión como que, wow, bonito, o una reflexión para introspectiva. Tal vez se queda en suspenso la historia, pero va a continuar. Pero esperemos pacientemente al Señor. Y creo que Job estaba haciendo esto, esperar pacientemente. Esperar pacientemente. No le quedaba otra. No tenía otra cosa más que esperar a Dios pacientemente. Quiero preguntarte, ¿tu situación actual estás esperando a Dios pacientemente? Sea lo que sea que estés viviendo, ¿estás esperando a Dios con paciencia? Sea que estés viviendo un momento agradable o un momento difícil, ¿estás esperando a Dios con paciencia en tu corazón? A lo mejor no tenemos nada que aferrarnos, pero de dos cosas sí podemos aferrarnos: que Él es bueno y justo, y que si nosotros vivimos en integridad podemos estar descansados, no en nuestra integridad, sino en que sabemos que Él hará justicia por nosotros. Así que te dejo con esto para que lo medites. Gracias, Señor. Sigue hablando en nuestros corazones. Sigue hablando en nuestros corazones. Señor, no hay mucho que decirte. Hay mucho que queremos. Hay más dudas que respuestas. Pero queremos escuchar tu voz hablando en nuestros corazones. Queremos escuchar tu voz que irrumpe en nuestro ser y hable en nuestros corazones. Y podamos conocerte más. Podamos profundizar más. Padre, háblanos a través de esto que acabamos de leer. Que tu Espíritu hable a través de esto y nos lleve a Cristo, nos lleve a la verdad, nos lleve al mensaje central, nos lleve a lo que tú estás tratando de hacer y que tú quisiste mostrarnos a través de esta lectura. Háblanos, Señor Jesús. Estamos con corazones abiertos, con mente abierta para que tú hables y moldees nuestro carácter y nuestra forma de ser y de pensar conforme a tu palabra. Amén y amén. Gracias por estar en este episodio. Espero y no te moleste que quede así. Hey, lo que acabamos de leer es muy bueno, pero vamos a dejarlo así, como una pausa, en lo que vemos que sucede con Job y en lo que esperamos en el Señor. Mientras tanto, sigamos ardiendo por Jesús.